esta es nuestra segunda mesa del día de hoy y después ya vendrá la conversación en grupos. Vamos a tener el mismo tiempo, hicimos unas modificaciones a los tiempos, pero vamos a tener el mismo tiempo que teníamos para esta mesa porque el otro panel se retrasó un poco. Y como pudieron haber leído en la agenda, este segundo panel va a seguir hilando sobre el tema de la interlocución entre gobierno y sociedad civil. Tuvimos en la primera mesa personas que de una u otra manera estuvieron en funciones de gobierno. Ahora tenemos personas que han estado en organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para también que nos cuenten sus perspectivas de estar en interlocución con el gobierno, cómo ha sido, los desafíos, etc. Y para eso vamos, bueno, no les voy a dar detalles de los participantes de este panel, porque seguramente los conocen, y si no, en su librito que tienen en las mesas está más detalles de su trayectoria. Está con nosotros Ricardo Rafael, periodista, conductor y escritor. Está Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. Leopoldo Maldonado, que se nos perdió, pero que ahorita vendrá. Y Leo Durán, integrante de la Fundación Tosepa. Les agradecemos mucho. Es un panel de super lujo de gente que viene desde distintas perspectivas, nacional, estatal, a nivel local, también a compartirnos muy distintas visiones y experiencias. Y vamos a empezar contigo, Ricardo, para que nos enmarques esta sesión con una mirada un poco histórica del momento que estamos viviendo en el país, las características, los desafíos, y fundamentalmente también que nos compartas tu visión de cuál debe ser la relación entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Siempre está la pregunta de las organizaciones hacen política, ¿desde dónde son entes políticos, no? Y bueno, yo creo que tú ahí en tu intervención seguramente nos vas a enmarcar, y después de esta primera intervención vamos a darle espacio a los otros tres colegas para que nos compartan sus experiencias concretas de interlocución. Así que sin más, Ricardo. Jimena, muchísimas gracias por esta oportunidad, desde luego la invitación que me hizo Aide y el privilegio de estar con Polo en esta conversación. Un poco ingrato, tengo que decir, que me piden que yo enmarque, porque me suena como a ponerle mojoneras al debate. Bueno, estamos... Espero que pase. Creo que nos está grabando. Pero haré lo mejor posible para digamos, poner el territorio del debate con la libertad que tenemos después de que yo haya hecho lo que pueda de salirnos de esas mojoneras. Me encantó la propuesta que se hizo de tener un diálogo intergeneracional, porque un poco como ya se ha manifestado, escuchaba en la mesa anterior, pues sí, algo se ha movido el tablero de ajedrez desde aquellos ayeres. Y me vino el título de un texto clásico de ciencia política, digo clásico porque es del 19, de Benjamín Constant, que hablaba de la democracia, de los antiguos y los modernos. Y se me ocurrió que un buen negocio editorial sería escribir un libro que se llamara La democracia de los antiguos, los modernos y los posmodernos. Porque es un poco, para poner la primera mojonera, sí habría que advertir que en el globo entero se han movido los términos de referencia. O sea, advertir que esto de lo que vamos a hablar hoy es un fenómeno exclusivamente mexicano, sería un error garrafal. Es decir, sí hay una forma postmoderna, hipermoderna de hacer política, desde luego desde el lado de la oferta, es decir, partidos políticos, líderes, en fin, pero también obviamente desde la agregación de las demandas políticas, es decir, desde la sociedad civil. Y buena parte de lo que hoy quisiera conversar con ustedes en estos 20 minutos que me dieron es justamente algunos de los elementos de esta hiperpolítica, para llamarlo de alguna manera, que caracteriza la forma de vivirse en el espacio público en estas épocas. Para cualquiera, desde luego para el presidente de la República, el primer ministro de Israel,
de estos momentos en que pasan los drones, para que no me vaya luego a decir, ya te llegaron los 2 minutos, porque se las voy a cobrar como en el fútbol, ¿no? Regreso. Entonces, algunos de estos elementos, digamos, de lo que yo me atrevería a llamar la época de la hiperpolítica, no es mía, en términos de Peter Sloterdijk, y un poco lo que él refiere, es que en efecto estamos en una época de enorme confusión. Incluso hay una metáfora que me encanta de él, que dice, estamos en una época donde, imagínense un choque en la Marquesa, ¿no?, cargado de niebla, donde sabemos que hay muchos otros carros volcados, pero no tenemos bien a bien claro qué ocurrió ni cómo salir de ahí. Y esto se debe, me refiero a la niebla, a que en efecto casi todo lo hiper pues, nos genera mucha incertidumbre y riesgo, ¿no? La hipertensión, ¿no?, la hiperinflación, los hiperenamorados y desde luego la hiperpolítica, que es la exageración de lo político. Y una de sus características principales de la hiperpolítica es que es muy difícil hablar del momento que estamos viviendo pues con matices. Dicho rápido, el matiz acaba siendo como un acto de mala educación, ¿no?, como comer con la boca abierta. Con Sergio Aguayo teníamos una conversación hace 3 años que empezamos o 4 con la mesa de Carmen Aristegui. Vamos a entrarle a cada tema por sus méritos. Hombre, no tardábamos ni 4 minutos en perder los méritos y los temas, ¿no? Ya había que ubicarse si uno estaba en un lado o en otro. Esto que se ha llamado la polarización, ¿no? Bueno, en fin, es una palabra de estas que dice todo y dice nada. Déjenme llamarlo de otra manera. La polarización es un ambiente como somero. Es como cuando uno ve las aguas someras. Es una enorme superficialidad. Claro, cuando las cosas son superficiales es muy fácil que el agua y el aceite se distingan, ¿no? Cuando hay cierta densidad, la cosa se complica un poco más. Y el problema un poco de la época también es que la densidad es de tan mala educación, ¿no?, como tratar cada tema por sus méritos. Y dicho en otros términos, en realidad sí estamos viendo una como época donde las ideologías, los mapas ideológicos, eso también me lo cuento. Es la paranoia. La ideología como mapa de lectura se nos ha perdido, nos ha dejado de ser útil. Entonces, para hacer política, lo que se está convirtiendo en una herramienta muy útil son los objetos retóricos. Y dije retóricos que no eróticos, pero se parecen mucho. Es decir, uno pone un objeto en el debate público y de inmediato las feromonas y absolutamente todas las emociones tristes se agolpan de un lado o del otro. Voy a poner un ejemplo mexicano, pero podría poner cualquier otro. El aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Dónde estás parado frente a ese objeto retórico? Te define existencialmente. Te dice a quién le puedes aceptar una cena y a quién no. Con quién sales o con quién no. En Tinder a quién le das sí y a quién no. En fin. Pero me sigo de largo, ¿no? La reforma eléctrica, el INE, ahora la moda, el último objeto retórico, que es como un objeto cada vez más grande, parece esfera como estas que había en las discotecas de los años 70, es el Poder Judicial. ¿Dónde te colocas frente al Poder Judicial? Es un poco complicado, en fin, que le pidan a uno caracterizar la época cuando lo que está de moda es discutir a partir de objetos retóricos. En otras palabras, es bastante complicado tomar distancia frente a los objetos retóricos, pero sí hay que decir que esos objetos retóricos nos están impidiendo conversar con cierta densidad, que es un poco lo que se pretende ahora. Ahora, voy a ser maleducado, voy a comer con la boca abierta, voy a decir una que otra mala palabra, y seguramente no dejaré tranquila a nadie, pero comienzo por decir que a diferencia de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, si uno quiere caracterizar a México en esta época, tiene que empezar aceptando que nos están ocurriendo cosas muy buenas. Muy buenas. Es muy difícil, por lo menos en el tiempo que tengo yo de vida, haber encontrado una alineación de argumentos tan positivos. A ver, les voy a dar algunos que vienen como del mundo de la economía, pero es que la economía también importa. Diría Clinton una cosa más fea que esa. ¿no? La economía estúpida, ¿se acuerdan que decía? A ver, algunos datos relevantes. Se reunieron hace 3 semanas en Marruecos
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan aquellos demonios espantosos que detestábamos por el imperialismo? Ahora el imperialismo habla bien de nosotros. Lo primero que dijeron es que la India es el país que más está creciendo en el mundo. México es el tercer país que más está creciendo de los 190 y tantos. O sea, frente a una crisis que trae atorada a Europa, a buena parte de América, ¿no? A África desde luego, no hablo de generalidades, México es la tercera nación con la tasa de crecimiento más elevada. Viene siguiente noticia. Ahora nos hemos ido en la última década la potencia, ahorita definimos potencia, pero la potencia económica número 15. Bueno, resulta que desde hace 3 semanas se nos entregó la medalla de habernos convertido en la potencia número 11. La 11, es decir, estamos a nada de entrar en el círculo selecto de las 10 potencias más importantes del mundo, económicamente hablando. De nuevo, esto medido por este horrible indicador, lo que pasa es que si alguien consigue otro me lo proporciona, por favor, que es el Producto Interno Bruto. Pero si retiro el Producto Interno Bruto, y digo, a ver, vamos a medir por otros indicadores. ¿Qué les parece celulares por habitante? México está en el lugar 8. Automóviles por habitante, estamos en el lugar 9. Pantallas planas por habitante, ¿no? Estamos en el lugar 9. Es decir, hay una serie de artículos que ayudan a medir cómo está el consumo, que nos están colocando en una circunstancia espectacular. Muy probablemente quienes estemos aquí sentados, vamos a ver en la próxima década un México que ni siquiera imaginamos. Claro, siempre y cuando no lo tiremos al barranco. Pero las cosas como están en la tendencia que van son noticias espectaculares. Me sigo un poco en esa misma lógica. A esto se añade que, a diferencia de otras promesas, de la Mexican Promise, ¿se acuerdan que nos han sacado en el Economist como 10 veces? Ahora ya no nos sacan, no vaya a ser que nos equivoquemos. En esta ocasión, ese éxito económico va de la mano, o incluso se explica, por un nivel de igualación sorprendente. La distancia entre el primer piso y el último piso de la economía mexicana se acortó. Acusen al COVID si quieren, digan que el neoliberalismo ya venía construyendo lo que se hizo, o abracen los programas sociales y la retórica igualadora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que cada quien quiera. En los hechos hay un acortamiento muy importante de la desigualdad. Y cierro con una última línea, mi argumento. Estamos viendo, a partir de la liberación del precio del salario mínimo, fundamentalmente, una alza muy importante de los salarios. Muy importante, es que no la habíamos visto nunca. A ver, yo daba alguna charla cuando escribí mi reinato, 2014 más o menos son los datos, que decía que el salario promedio por familia andaba en 6,000 pesos. Hoy estamos hablando de cerca de 14,000 pesos por familia. A ver, de 2014 a la fecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras esto está ocurriendo, pues nosotros nos estamos quejando. Otros no tienen de qué quejarse, están muy contentos. Pero lo cierto es que, más allá de la mirada subjetiva que cada quien tengamos, ahí hay datos que no son otros datos, son los datos que nos hablan de una tendencia, de un desarrollo económico muy impresionante, y que en efecto logra esto que decíamos en el discurso político, con mucho mayor igualdad. Ahora, paso por el siguiente argumento, que está ocurriendo no solo en México, insisto, a nivel global. Este choque, esta ida y venida, digamos, de cambios, difícilmente va a regresarnos a un estadio anterior. Si me permiten plantearlo de este modo, si tuvieran una pasta de dientes y exprimen la pasta de dientes, es bien difícil regresar el dentrífico dentro de su contenedor. Ya estamos ahí. Volver a México 1998 o 2014 es impensable. Algo basculó de manera definitiva mientras esto estaba ocurriendo. Y yo creo que una de las cosas que basculó con mayor fuerza, y eso nos atañe, es que se modificó el estatus de relevancia que pueden tener las personas. Es decir, quienes antes eran relevantes
Es decir, que podían tocar la puerta del secretario de Gobernación o del presidente de la República y les atendía, pues ahora dejaron de ser relevantes. Esto basculó. Y otras agentes que no eran relevantes, hoy empiezan a ser muy relevantes. Hay un cambio de interlocutores, de agentes y de agencias que es muy evidente y que tiene desde luego pues muy contentas algunas y muy enojadas a otras. Ahora, la pregunta es si esta transición de relevancias, digamos, va a permanecer o en realidad nos tenemos que hacer cargo, pues que algo definitivo se modificó en México por el crecimiento de su población, por el crecimiento de su talla económica, por el crecimiento de sus instituciones políticas, no por su disminución. Quien se crea la hipótesis de que la cuarta transformación es un invento, digamos, a partir del 2018 o el 2015, me parece que cayó en la trampa. Porque hoy se llama la cuarta transformación, que viene un poco de la lógica de la cuarta república o la quinta república francesa, es decir, la historia viene muy atrás. Sí es un cambio de régimen que se venía gestando, que en efecto dio fin a la pequeña transición 1997-2018 y que da origen a un nuevo sistema político, económico, social muy distinto al que habíamos vivido, aunque hay muchas tendencias que continúan, y que sí, quien gobernaba en ese momento la bautizó y le puso nombre y la llamó cuarta transformación, pero habría que aceptar que este conjunto de transformaciones venían andando y que esas transformaciones implican un cambio no solo de paradigma, sino de actores que se benefician o que se perjudican por el nuevo paradigma. Y en esta lógica es donde quiero poner mi argumento central. Y tiene que ver con el papel que jugamos a la hora de construir ese nuevo conjunto de reglas, instituciones, voces, agencias, agendas y temas. La política no es muy distinta de la economía cuando uno advierte que en política también se construyen las cosas a partir de la oferta y la demanda. Es decir, las sociedades, como los consumidores, ¿no?, como las clientes, en fin, agregamos nuestras demandas y presionamos para que del otro lado del mercado pues haya alguien que nos oferte lo que estamos pidiendo. Esto puede ser una política pública, puede ser un derecho, puede ser una ley, puede ser un estilo incluso de hacer política. Tendríamos que aceptar que lo que hemos visto de 18 para acá es una política que se hace esencialmente desde la oferta. Y para México no es nuevo. La política en el siglo XX se hizo desde la oferta porque había un partido monolítico con enorme capacidad de control sobre el ritmo del debate, con enorme capacidad incluso para censurar argumentos y personajes que no debían saltar a la palestra. Pero hubo una época en donde se empataron oferta y demanda. Y en efecto, quienes se organizaron socialmente, quienes construyeron este nuevo entramado, el que hablábamos, son el de los modernos, digamos, no de los antiguos, ¿no?, que hicieron una serie de organizaciones, lograron desde la demanda conseguir cosas extraordinarias para el país. Desde luego, todo el mapa de lectura de la transparencia, todo el mapa de lectura de los derechos humanos, el tema de la democracia, de la corrupción, en fin, desde la demanda se construyeron cosas fundamentales. Y esto lo llevo también al territorio. ¿Sí? Los municipios, las comunidades empezaron a reaccionar de formas muy distintas, presupuestos participativos, consultas populares. La demanda jugó un papel muy importante hasta que se da esta transición y en efecto, lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es que es desde la oferta donde se determina qué se discute, qué no, cómo se discute, cómo se resuelve. Eso trae muy enojada a la demanda y trae muy contentos a los de la oferta. Pues sí. Ahora, no me extiendo en este tema. Esto no es eterno. O sea, si vivimos una democracia y un cambio electoral, la elección nos va a provocar el año que entra, veo muy complicado que una sociedad que tiene una demanda tan pujante de temas y vaya a mantenerse sometida al ritmo de la oferta. Pero sobre todo lo que veo imposible es este fenómeno casi único donde un individuo pueda concentrar por sus propios méritos y del régimen que está fundando pues un control tan fuerte sobre la estructura de recursos y instituciones del Estado y también una voz tan poderosa y tan influyente en el debate.
Entonces, en realidad, la pregunta que yo quiero dejarles es, ¿qué van a hacer? Y esta pregunta ya la he hecho en otros espacios, espero que quienes la escucharon no los aburra. ¿Qué van a hacer ahora que se les acabe la vacación? Es decir, ahora que la demanda vuelva a jugar, ¿no? Y ahora que la demanda también vuelva a establecer temas que han quedado marginados. Incluso, debería ser una pregunta más fuerte. ¿Qué no volverían a hacer de la época anterior? De antes de que saliera la pasta de dientes de su envase, ¿no? ¿Con quién se juntarían y con quién no? ¿No? ¿Qué tipo de estrategias seguirían y cuáles no? Asumiendo que las estrategias de los modernos, aunque se parezcan, no pueden ser las mismas que las estrategias de las posmodernas. Dicho en esos términos. Me parece que estamos ante la necesidad de reaprender los repertorios estratégicos que funcionan en esta época de la hiperpolítica y de asumir con humildad que le sabemos muy poco, no a nuestras causas, no a nuestros objetivos, a las estrategias que hacen que esos objetivos, a las estrategias que hacen que nuestras razones puedan ser escuchadas en un espacio razonable público mucho más importante. Cierro con 3 ideas muy puntuales. No sé cuánto me falta, pero debe estar ya. Tengo todavía tiempo. La primera es una expropiación que le hago a un sociólogo que no deja de enseñarme conforme pasan los años y mientras más viejo me voy volviendo más le tengo aprecio a sus ideas, que es Michel Foucault. Foucault escribió en alguna época un librito. Él hablaba griego antiguo y entonces le permitía leer los textos tal cual fueron escritos el siglo V antes de Cristo. Y escribió un libro sobre la parresia, ¿no? El francés lo llamó el coraje de decir la verdad, luego de unas conferencias en Estados Unidos que era hablar sin miedo. Y en realidad de lo que se trata ese texto es de cómo hablarle al poder para persuadirlo, para moverlo, para que tus temas también sean atendidos por el poder. Estoy hablando siglo V antes de Cristo. Da una serie de consejos, pero deja 3 que me parecen muy importantes de atender en una conversación como esta. La primera recomendación que hace Michel Foucault es: cuida tu micrófono, cuida tu voz. Si yo me pongo a hablar y empiezo a alejar el micrófono más por esto, nadie me escucha, ¿no? En efecto, un poco la diferencia entre ser perro de azotea y ladrar y que uno lo entienda, pues sí pasa por tener espacios desde los cuales la voz tenga potencia, a la vez sea creíble y a la vez sea respetada, o dicho en los términos que mencioné hace un momento, que sea una voz relevante. ¿A qué me refiero con esto? A que hemos descuidado los parámetros para definir la relevancia. Lo digo con franqueza. No sé si hay sociedad buena, sociedad civil buena y sociedad civil mala, pero me queda muy claro que la falta de distinción que hicimos durante una larga época nos sentó junto a sociedad civil que no era sociedad civil. No voy a dar nombres, pero sí adjetivos para que sepan de quién estoy hablando, ¿no? Defensoras de secuestradores que violaban derechos humanos, ¿no? Defensoras de personas víctimas de trata que tenían redes de trata. Y puedo seguir, Iniciativas contra la corrupción que se habían fundado con dinero desde la corrupción. Defensores de los derechos de la educación que vendían el papel de baño de las escuelas. No estoy citando a López Obrador, pero tiene razón. Ahí hay una sociedad civil con la que no tengo muy claro por qué nos fuimos a sentar. Y en ese sentido, definir relevancia es clave hacia adelante, porque si no, desde la mañanera o lo que le sustituya, van a seguir definiendo quién es relevante y quién no, y eso quiere decir que desde la oferta se va a definir quién es relevante y quién no, y no desde la demanda. Es una reflexión que les dejo sembrar. Segundo argumento de Foucault: no vaya usted a por todas.
Lo estoy diciendo en español de España porque no suena más bonito de otra forma. ¿Cómo que a todas? A ver, amparos frente al Tren Maya, pero al mismo tiempo derechos humanos y educación y los programas sociales. Oiga, usted lo que trae es una agenda política. Y luego se confirmó. Entonces, yo creo que sí es el argumento de freeze the target, que es en inglés, congela tu objetivo, es fundamental para que lo que estés haciendo sea hablarle al poder, no competir por el poder. Y la última que me parece fundamental es, si el poder miente, ahí sí se joden, hay que desmentirlo, ¿no? Es el tercer argumento. Ese sí es cada tema por sus méritos. Ahora, se me acabó el tiempo. Conclusión de 30 segundos. En un régimen de pluralidad, la demanda tiene cosas que decir. En un régimen monolítico, solo la oferta tiene cosas que decir. Y en ese sentido, si hay una causa que me parece central, por lo menos de aquí al próximo año, es apostemos por la pluralidad, porque entonces tendremos cosas que decir, serán relevantes y van a construir la agenda pública. Si lo que tenemos enfrente es un régimen monolítico, aunque sea el mejor régimen monolítico del mundo, la Santísima Trinidad, lo más probable es que nuestra relevancia y nuestra capacidad de influir sea menor. Con esto. Muchas gracias, Ricardo, por la provocación, por el enmarque. Creo que abre muchísimas preguntas y cuestionamientos para el propio sector. Y bueno, con eso vamos a dar pie ahora sí a nuestras 3 personas de sociedad civil que van a compartir de manera muy honesta sus experiencias de trabajo a distintos niveles de gobierno. Y vamos a empezar contigo, Rudy. Creo que Víctor ya Quintana dio un buen preludio para explicar el tipo de alianza y de colaboración que el CEDEM tuvo con el gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Y bueno, un poco que nos cuentes eso, la experiencia, las valoraciones, los desafíos, lo que funcionó y qué lecciones aprendidas nos dejas en 10 minutos. Gracias. Pues sí, lo primero es platicarles cómo fue la valoración de hacer esta alianza con Corral. Más bien no voy a repetir lo que Víctor ya dijo, parte más bien de que era insostenible continuar con la política que desde César Duarte se venía haciendo, básicamente por un tema de una violencia exacerbada, en una impunidad que nunca habíamos visto y en una corrupción que tampoco no nos habíamos imaginado, pero particularmente sí con una posición muy en contra de las organizaciones de la sociedad civil y sí particularmente contra las organizaciones de mujeres, ¿no? Porque éramos las que más, yo creo, sonábamos. Entonces ese fue el escenario que llevó a muchas organizaciones a hacer esta alianza con Javier Corral, que la verdad yo aquí sí también quiero decir, no fue una alianza a título de organizaciones, o sea, fue una alianza a título de personas en lo individual, muchas o todas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, pero no estaban comprometiendo a la organización. Solo hubo una organización, que fue el Barzón, por razones también que no acabaría yo de explicar acá, pero casi más bien de sobrevivencia, o sea, una apuesta del todo por el todo en una situación muy crítica. Entonces, solo el Barzón. En el caso del CEDEM, pues sí, obviamente las principales figuras de la organización, para entonces el CEDEM tenía 10 años de haberse creado, era esta organización, y sus fundadoras, Lucha, Alma, Gavino, decidieron tener esta apuesta con el gobierno de Javier Corral. Entonces, bueno, en esa parte de alianza pues no participamos mucho todas las demás del CEDEM, sino que fue una decisión desde ellas y ellos. Y entonces, y en un contexto que me parece importante explicar, entonces no fue solo el CEDEM, sí fue una cosa que fue las organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, porque allá en nuestro contexto en Chihuahua sí es que actuamos muy en conjunto, muy coordinadamente, o sea, hay mucha cohesión de las organizaciones de la sociedad civil. Es raro estar en diferentes posiciones. De hecho, cuando hablaban allá de acá, en este diálogo, mucho de la polarización entre organizaciones, creo que allá nos mantenemos sin esta polarización, salvo algunas excepciones.
Entonces, bueno, eso fue lo que implicó esta alianza con el gobierno de Javier Corral, que como ya dijimos, implicó la construcción de la política pública, pero también, y eso es parte de las lecciones aprendidas y que para nosotras en Chihuahua era nuevo, fue nuevo pues, que fue también la desbancada de sociedad civil a gobierno del Estado, ¿no? O sea, nosotras entiendo yo que con Fox acá se había visto en algunas organizaciones eso, pero en Chihuahua nunca jamás, ¿no? Porque habíamos tenido siempre gobiernos priistas, salvo un gobierno de panista, de Pancho Barrio, y todo lo demás sin transición, sin más transición, entonces no había esta experiencia, pero sí implicó la desbancada de sociedad civil a el gobierno de Javier Corral. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para la organización? Todavía lo estamos digiriendo, entendiendo y padeciendo de alguna forma, y ahora digo por qué. Pero yo en 10 minutos y menos 7 que ya me quedan no serían suficientes para poder decir tantas cosas que quisiera compartir, pero sí quiero decir que es el escenario más incómodo posible, más incómodo, más difícil, más complicado. El CDM venía de una posición donde la estrategia, digamos, el tema pues era la confrontación, la denuncia, la exigencia, la demanda. De pronto la compañera que coordinaba, por ejemplo, el área en el CDM el área de mujeres de delitos de género, era la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La compañera que antes acompañábamos en medidas de protección para pueblos indígenas, hoy era la titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas. Entonces, ya la estrategia no era la de siempre, de pronto había que cambiar por completo, y ya la demanda y la exigencia, que era como un camino muy claro, que las organizaciones todas teníamos, ¿no? Hay que denunciar, hay que demandar, hay que exigir, pues de pronto era, oye, queremos mayor atención para las víctimas, pásenle, vamos viendo cómo, pero veamos cómo desde lo que sí hay, porque también, o sea, este es el presupuesto que hay, cómo hacemos, qué ideas tienen, o sea, nos implicó un reto mayúsculo que la verdad sí fue, o sea, para el que en general no estábamos preparadas, porque estábamos muy construidas a partir de nada más, no de nada más, pero sí de esa parte de hacer diagnóstico y de exigir soluciones. Pero cuando la compañera que antes estaba contigo de un lado ahora te decía, bueno, siéntate y ayúdame, y entonces dime cómo y piensa, y a veces también concluir juntas que no sabíamos qué más hacer, y esa era una realidad que también, una de las grandes lecciones, me estoy adelantando, pero porque lo dijimos 1000 veces, sobre todo a las donantes, a las financiadoras, decía, sentía yo que era como cuando eres niña y creces y te das cuenta del mundo real, y decía, ay, la voluntad política que siempre exigía tanto, cierto que es fundamental, pero definitivamente no alcanza para mucho cuando te enfrentas con una estructura tan cabrona, perdón, yo sí dije malas palabras, pero que dices tú, pues sí, sí es cierto, o sea, la voluntad política sí es fundamental, es irrenunciable, pero después no, para nada se acerca a ser suficiente. Fue un impacto también hacia el interior de la organización muy fuerte, porque se van estos liderazgos y se fusiona o se junta con el hecho de un cambio generacional también, o sea, porque se van estos liderazgos de toda la vida, que me quedo yo, que tengo cero experiencia, por supuesto que para nada la misma trayectoria, para nada la misma formación política, y de pronto también me doy cuenta, y eso es una de las grandes lecciones, al menos yo voy a hablar de lo que yo veo en Chihuahua, pero decía, muchas veces en los estados, las organizaciones no son las organizaciones, son las personas que están en esas organizaciones, son quienes han creado, o sea, acá yo veo a las organizaciones y transitan, y ahora hay un nuevo director aquí, y hay un nuevo director allá, y como que las organizaciones en sí mismas se van construyendo una reputación, un algo,
pero al menos en Chihuahua es como, muchas veces no saben cómo se llama la organización de la persona que está hablando, que está enfrente. Entonces, a la hora de que personas de las organizaciones se van, asumieron los políticos, las personas en el gobierno, pero también los medios de comunicación, pero también la sociedad, pues nos metían en el paquete completo, ¿no? de estar ya colaborando con el gobierno. Entonces, bueno, decía yo que era el papel más incómodo porque nosotras tuvimos que tomar una decisión, o sea, era como, a nadie le dábamos gustos, o sea, de alguna forma, después de estar siempre confrontándonos y ser bastante, sentirnos muy bien, muy congruentes, de estar denunciando, más o menos de pronto era como, bueno, no vamos a irnos con todo porque no tenemos por qué irnos con todo, íbamos como dosificando nuestra fuerza y decíamos sí protestar, pero cuando sea la última posibilidad, la última, ya, nomás denunciar, pero si nos dan para sentarnos, entramos a dialogar, no rompemos relaciones, y entonces esto no le gustaba ni a los medios de comunicación porque ya éramos las organizaciones que ahora éramos muy afines al gobierno y de ahí nos decían que recibíamos dinero del gobierno y ahora por eso nos tenían calladas, pero les digo, esto también fue una decisión y fue un cambio generacional, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Nosotras tuvimos la decisión de decir ¿qué posición vamos a tomar? Y sí, decidimos tomar esta decisión que muchos pudieran decir tibia, donde iba porque no teníamos esta postura radical de a favor del gobierno o en contra del gobierno, era la posición menos cómoda, pero lo hicimos por dos cosas que yo quiero poner también en el centro de la mesa. El CEDEM sí tiene un enfoque principal de influir en cómo el Estado responde a las víctimas de violaciones de derechos humanos. O sea, sí su foco es transformar esas estructuras del Estado más que otros lados. Y el segundo es que acompañamos casi a 1000 personas víctimas, digamos, en búsqueda de verdad y justicia. Entonces, nosotras, aunque a veces era muy tentador tener alguna posición política más confrontativa, que nos haría más populares, que nos haría ver a ojos de otras organizaciones, de otras colectivas, mucho más congruentes, volteábamos a decir, esas ganas de ser tan popular y tan congruente y tan combativa y tan exigente, también va a implicar en los hechos, lo siento, pero el cierre de puertas para las 750 personas que acompañamos. Entonces nosotras nos entendimos así, diciendo, pues vamos a tener que tener esta posición en donde sí estamos en medio, estamos dosificando también esa confrontación. No somos populares para nadie, ni para el gobierno, porque no terminábamos de serles afines, ni para las demás organizaciones, ni para la prensa, ni para muchas personas que acompañamos que también decían, ya rompan relaciones. Y yo decía, pues eso sería lo mejor que les pudiera pasar. Y todavía lo digo ahora con este gobierno con el que no estamos nada bien, decía, lo mejor que les pudiera pasar es que rompiéramos relaciones, porque eso nos quita ya también de la posibilidad de estar en la mesa exigiendo. Y entonces ya nos dicen, ahí está, son radicales, son así, no se puede dialogar con ellas, y esa distancia a nosotras no nos favorece. Entonces no les concedemos, no les hemos concedido hasta que nos obliguen a ello, a romper relaciones. Entonces pues diría eso, las cosas que volveríamos a hacer también sería el simplemente pensar en esa desbancada, pensar más colectivamente entre todas las organizaciones, que implicará que buena parte de la sociedad civil se fuera para allá. Y bueno, pues por eso fue la posición más incómoda y me pasó un minuto, gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por pintarnos el panorama de lo que pasa a nivel estatal cuando se decide tomar esta postura de colaboración y las sombras y luces que hay en eso, y con una decisión muy clara. Y vamos a movernos ahora a una experiencia muy diferente. Una experiencia distinta a nivel de una organización que trabaja a nivel nacional. Clienta de la mañanera, tengo que decirlo, pero no, ya en serio, creo que sí hay una posición bien distinta dado el trabajo que hace Artículo, ¿no? Las posiciones frente al tema de periodistas y libertad de expresión. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo ha ido evolucionando la relación, las reflexiones internas que ha tenido Artículo sobre la interlocución con el gobierno? Creo que sería súper interesante escuchar. Gracias, Jimena, y pues muchas gracias por la invitación también a compartir esta experiencia, también a las compañeras que facilitan todo este espacio. Y bueno, es
es complejo, ¿verdad? Porque así como vamos a hablar de nuestra mala experiencia con este gobierno, pero bueno, siempre siento así como personas anónimos o algo así. Entonces, creo que, a ver, una de las primeras cuestiones que se nos planteaba era el tema de libertad de expresión va a estar, parafraseando a nuestra querida Ruth, va a estar cabrón, ¿no? Entonces, no le gustan los periodistas, no le gusta la crítica, pues sí le gustan, pero le gustan alineados, y entonces, pues entrada, ahí ya llevábamos una enorme pérdida. Teníamos una muy buena interlocución desde el Senado de la República, desde que fue senador, con Alejandro Encinas, y eso alivianó mucho, como muchos de ustedes se abrieron en un principio esos espacios, que desafortunadamente se fueron cerrando y se han ido cerrando, y era ponerle sobre la mesa una agenda mínima en temas, sobre todo lo más apremiante en términos de libertad de expresión, que es una enorme carretera con muchos carriles, pero uno fundamental, que era mantener vivas a las personas periodistas, ¿no? En un país donde se mata a periodistas a este ritmo, donde se les agrede a este ritmo, con esta intensidad, por diferentes factores, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle, ustedes ya lo saben, pero bueno, que no necesariamente es la acción directa del gobierno, pero hay una serie de omisiones institucionales y de permisividades que ha facilitado eso, amén de los vínculos entre poderes fácticos y formales, sobre todo en los territorios, ¿no? Y con toda esa complejidad, hubo un primer momento de poder poner sobre la mesa eso. Y de otro momento, que ya lo ventaneaba Chucho, era el de la Ley General de Comunicación Social. Aquí se puede decir nombres, bueno, con Fundar, y después conformamos el colectivo Medios Libres, pero básicamente encabezado por Fundar, y artículo el esfuerzo de redactar, de tallerear, de jalar la carreta para una ley que por mandato de la Suprema Corte tenía que cumplir, discutir y aprobar el Parlamento, ¿no? El Congreso de la Unión. Lo había hecho muy mal, y sale una cosa que le llamamos la Ley Chayote, y se abría un portal, así como en la ciencia ficción, para poder dialogar con el equipo de transición, que ya no era ni de transición, porque ya estaban como gobernando en muchos aspectos y tomando decisiones como el del aeropuerto, y ahí nos ponía pues en una situación muy favorable y para poder hablar, ¿no? Precisamente hay una relación tensa con los medios, nosotros en una lógica, casi un silogismo, no te llevas bien con los medios, el nido de la víbora, o uno de los nidos de la víbora en materia de censura y de estos arreglos en lo oscurito entre medios de comunicación y poder público, es la repartición de la publicidad oficial, ergo, pues vamos a regularlo, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? ¿No? Como mucho pasó, no era, esa es mi perspectiva, no era tanto cambiar la realidad y el statu quo, sino ser parte de esa repartición y tener el poder de decir a quién sí y a quién no. Entonces, nos dejaron en visto, básicamente, ¿no? Un buen día llega Jesús y nos dice que el otro Jesús, pues ya manda a decir que siempre no. Ajá, él era Jesús Cantú, Jesús. Entonces, Jesús. Y entonces resulta que, bueno, fue una primera decepción. Un segundo momento fue cuando ya formalmente, digamos, toma la presidencia, o sea, digamos, recibe la estafeta de Manuel López Obrador, y como venía haciendo desde hace mucho tiempo, pues que iba a dejar de ser vociferante y de estigmatizar a la prensa, en el entendido de que en su discurso, en varios de sus discursos, era consciente de la violencia que estaba viviendo en el país, ¿no? Pero ahí hay una disociación siempre en la narrativa del gobierno, de decir, no tiene nada que ver esto con lo otro, es decir, nuestra narrativa es esta y nosotros tenemos derecho de réplica, mal entendido, tergiversado, pero la violencia es otra cosa, ¿no? Y eso es el crimen organizado, dicen ya, ¿no? Como lo llegó a decir en su momento Peña, ¿no? No hay responsabilidad directa del Estado, sí por omisión, pero digamos, no hay, digamos, no se fraguan estas agresiones contra la prensa desde el gobierno. Entonces,
sacamos una carta, que creo que fue el punto de inflexión, una carta pública diciendo: señor presidente, invitamos a que cesen ese tipo de señalamientos en un contexto así volátil, es echarle más gasolina al fuego, en pocas palabras. No gustó, y eso generó desde el 2019 de enero un distanciamiento importante. Sí, fue muy pronto, no con Encinas, pero pues Encinas tenía que, ¿no? Ahí hacer la cumbia ahí media rara que le tocó hacer toda la vida. Y entonces, evidentemente, eso nos condicionó mucho, ¿no? Y eso evidentemente, cuando tomamos esa decisión, y aquí es donde pongo en el centro de la mesa lo que decía de la poesía, yo no hablo bien antiguo, pero era justo cuidar el micrófono y decir: a ver, ¿salimos o no salimos? Esta situación se va a desbordar y esta situación no va a parar. Entonces, si no salimos ahora, puede ser peor, que vamos a terminar saliendo en algún momento. Pero ¿cuándo salimos? ¿Y cuándo decimos: presidente, ya, párele, por favor? Porque además ya habían ocurrido 2 asesinatos de periodistas en tan solo 2 meses de gobierno, ¿no? Uno de ellos bajo protección del mecanismo. Entonces la situación estaba muy tensa, y evidentemente en ese momento también era poner en el centro de la mesa ¿a quién nos debemos? Digo, no solamente a las financiadoras, sino realmente no nos debemos a las financiadoras, a ellos les reportamos, pero ¿a quién nos debemos desde nuestro mandato ético? Y es precisamente, pues, poniendo en el centro de la mesa, decimos: bueno, pues sí, ahora es estratégico en este momento, vamos a perjudicar más esa agenda a quien nos debemos. Decíamos: no, porque además estaba el contexto 2 días después, 2 días antes, o sea, la carta fue 2 días antes de la disculpa pública al Líder, ¿no? Que también tenía un efecto simbólico muy importante, y se dejaron muchas cosas ahí que obviamente nunca se cumplieron. Entonces, estábamos en ese contexto, y evidentemente esto se fue desgastando conforme pasó lo de Notimex y Botimex, ¿no? Ahora rebautizado, ¿no? Que entonces hicieron toda esta red de bots y de trolls por órdenes de una periodista, pues, que en aquel momento llegamos a defender, a San Juana, de una demanda por daño moral que puso Chucho Pérez. Eso es público, no estoy diciendo nada que no se sepa, pero que bueno, pues quién sabe qué pasa cuando abren esos cajones ciertas personas del poder, que dice, se cambia radicalmente. Y evidentemente esto fue desgastando hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Ya citaba al filósofo Emanuel Víctor Quintana: todo se derrumbó. Y evidentemente esto comenzó ya en una confrontación en esto que es el tiempo de definiciones, no hay matices, ¿no? Los grises no caben, pero también rescatar que aun cuando la tendencia es hacia el monolito o sea, es una tendencia, sí hay esos espacios, ¿no? Digamos, esa posibilidad de interlocución con poco margen de maniobra, con poco margen de operación muchas veces. Hay que estudiar con mucha mayor precisión todavía el caso de Alejandro Encinas, pues no se los vamos a contar aquí, ya cada quien tuvo su experiencia, pero hubo esa posibilidad. Yo estuve incluso en el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de 2018 a 2019, me toca esa transición, se veía un equipo con cintura política, Aaron Mastache, que era el brazo derecho, que después se lo quitaron, a Alejandro Encinas, que podía dialogar y ponían en estate quieto a presidentes municipales que estaban acosando periodistas, defensores o a gobernadores y tal. O sea, porque pues esta violencia es esencialmente política contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, esa gestión política que va más allá de los chalecos antibalas y los carros blindados y toda esta cuestión securitista, pues se veía, pues, ¿no? Que son necesarios en unos extremos, por supuesto, pero que mucho tenía que ver con la gestión y la capacidad política. Y eso se fue diluyendo también, ¿no? O sea, sí fueron replegándose una posición más rígida, y conforme la descomposición de la relación con la prensa se iba agudizando, pues se iba agudizando también la descomposición de la relación con nosotros. Y yo nada más cerraría con la importancia en aquellos momentos difíciles para la organización
en donde efectivamente compartía con otro de los clientes frecuentes que las primeras veces uno hace que sí, cuarto de guerra, y cómo vamos a responder, y no, ya para la quinceava, ¿no? Ya vas diciendo, ya te enteras a la hora de la comida, y bueno, pues ya dijo, ya vas haciendo. Pero claro que sí afecta, pues, ¿no? Los equipos se sienten, el equipo se sentía muy asustado, aparte en plena pandemia. Esa es la primera contención que hay que hacer, ¿no? Y lo segundo es, pues sí, cosechar lo que se ha sembrado durante muchos años, esas relaciones horizontales, esas relaciones de empatía, de solidaridad, y eso creo que nos motivó como equipo y también generó un ámbito de protección hacia lo que estábamos haciendo. Hoy enfrentamos todavía esos riesgos reputacionales, nos vuelven a repasar cuando el ejército espía, nos van a seguir repasando, y eso luego también escaló a otro tipo de agresiones ya de índole de amenazas, acoso judicial y tal, ¿no? Que lo denunciamos el año pasado. Pero sí no perder el foco de a quién nos debemos, creo que es importante, y cómo activar esas redes de apoyo, ¿no? Entre todas y todos, no perderle el miedo, pues, a decir las cosas, es decir, toca estar, independientemente de que mi agenda vaya más avanzada, la mía no va tanto, no sé qué, toca estar en estos mínimos, defender estos mínimos, que es lo que le llaman luego de manera muy pomposa el espacio cívico, pero toca defender esos mínimos, ¿no? De las condiciones del diálogo. Entonces creo que esas dos cuestiones hay que siempre tenerlas y repasarlas. Y bueno, otra vez, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos la experiencia estatal más de colaboración, esta experiencia a nivel federal que sí ha sido de mucha confrontación, aunque igual con espacios, como decías, y con muchas lecciones aprendidas de los dos. Ahora vamos a pasar a una experiencia que es bien diferente, empezando porque la Unión de Cooperativas Tosepan no es una organización de la sociedad civil como la entendemos urbana, sino que es una, y ahorita le voy a pasar la palabra a Leo evidentemente para que explique mejor que yo, pero sí es más un actor en territorio y un actor de movimiento social que ha construido una defensa muy sistemática de su territorio y también alternativas económicas de desarrollo bien interesantes, y que ha tenido una experiencia de interlocución bien distinta. Este gobierno venía de una serie de detenciones y criminalización a un espacio de oportunidad, y bueno, Leo, que nos compartas un poco cómo se ha vivido desde la Sierra Norte de Puebla. ¿No? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, perdón. Me agarró un poco la gripa estos días. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación. Y en efecto vamos a tratar de dar nuestra opinión en esta mesa desde la Unión de Cooperativas Tosepan, con algunas acotaciones importantes, ¿no? La Unión de Cooperativas Tosepan es una organización pues ya con una historia grande, ¿no? Un movimiento cooperativo indígena de 4 décadas, más de 40,000 familias que actualmente son parte de esta asociación. Son diferentes cooperativas que están, buena parte en la Sierra Nororiental de Puebla y otra parte también en Veracruz, en el Cámara Veracruzano, 32 municipios, entonces es, digamos, una representación muy diversa. Pero la primera acotación, bueno, es que es una organización diversa, ¿no? La segunda acotación es que no es la única organización que puede hablar por el territorio, hay muchísimas más, con experiencias muy interesantes y seguramente muy distintas a la que podamos nosotras compartir ahora. Y tercera, pues que creo que no soy la persona más adecuada, más indicada para hablar de esto a nombre de la organización, porque yo pues soy simplemente un asesor y pues he vivido ahí mis últimos 20 años de vida, pero no nací ahí, no me ha tocado estar, digamos, en el seno de esos procesos históricos de vida, ¿no? Claro, más o menos la mitad de mi vida la he hecho allá, ¿no? Pero creo que es muy interesante darle palabra a quienes han nacido ahí. Entonces, pues hice una pequeña trampa, porque lo que yo hice fue más bien darle las preguntas a la presidenta de nuestra organización y decirle, pues, ¿qué crees que nos invitaron? Y ella me dijo, no, sí, por favor, pues, represéntanos. Y digo, yo no puedo dar la palabra, ayúdanos tú a dar palabra. Entonces, Paulina Garrido me respondió las preguntas y yo creo que nos va a ayudar mucho a hacer un poco más contextualizada lo que podamos hacer. Y lo que, bueno, en ese sentido también compartido con mis compañeros en estas reflexiones que nos hacían,
pues es que en efecto nosotras antes del 2018 veníamos de un proceso muy duro, muy fuerte de criminalización, difamación, que es otra cosa que es muy fuerte también, ¿no? La difamación de calumnia, ¿no? Y la persecución, ¿no? Y una cosa que hemos encontrado es que justamente para nosotros esto lo vivíamos en un proceso donde estábamos enfrentando el intento de imponer proyectos extractivos en el territorio desde el 2012 con la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel federal, pero a nivel estatal teníamos a Rafael Moreno Valle, ¿no? Que se caracterizó por muchas actividades y muchas acciones muy represoras hacia los derechos humanos. Entonces veníamos de un proceso muy desgastante, muy fuerte, de mucha persecución, y evidentemente para la organización en 2018 sí fue un cambio de rumbo, y quizás también transparentando el diálogo, mencionar que muchos de ustedes quizás lo saben, seguramente lo saben, algunos compañeros nuestros son parte del gobierno federal actual, ¿no? Incluso la actual secretaria de Medio Ambiente fue parte de la Unión de Cooperativas Tosepan, y evidentemente eso hace una relación distinta, ¿no? Pero nosotros lo que decíamos es que para nosotros sí fue una situación también en donde por lo menos un cambio, yo quiero también acotar este cambio, el cambio que se ha tenido ha sido básicamente, desde lo que vemos es, nosotros sí tuvimos persecuciones del Estado y del gobierno federal, y esa parte no la tenemos ahora, ¿no? Entonces eso sí, digamos, persecuciones de amenaza, ¿no? Y esa sí es distinto, no estar intervenido, no estar perseguido en esa parte. La otra también es que este cambio no solo responde al gobierno federal, y es el contexto muy particular, sino también a un cambio hacia los gobiernos estatal y regional, ¿no? Y cuando hablamos de estatal y regional, nosotros sí creemos que la lucha social sobre todo a nivel estatal era muy difícil, decíamos con el gobierno de Moreno Valle, y a nivel regional muy complejo por la llegada del narcopoder a los municipios, que eso ahí casi no se ha discutido, y creo que es súper fuerte para quienes vivimos en esas zonas, tener presidentes municipales ligados al narco y que te conocen y saben dónde estás, dónde vives, y esos cambios se dieron, y fue interesante porque el cambio que se da en 2018 no es que todos sean de una sola facción política, incluso los cooperativistas, para el caso del municipio de Cuetzalan, decidieron apoyar al actual presidente, que es del PRI, llamar a un voto por él, no por otra razón, sino porque era alguien que podía garantizar mucho más cercanía y a la población, y mucho más lejanía al narcopoder. Entonces, ahí lo que, digamos, identifican mis compañeras, mis compañeros, es que se vivía un paquete anteriormente de criminalización, con proyectos de muerte imponiéndose y con un aumento en la delincuencia. Nosotros vimos un aumento en la delincuencia a partir particularmente del 2013, 14, entonces era digamos, una tríada muy peligrosa. Y bueno, evidentemente lo que dicen mis compañeros es que sienten que ahora se ha vivido un momento de gobierno más empático y más sensible, y me refiero, insisto, no solo en el gobierno federal, y quizás ahí tampoco es nuestra mayor interlocución, sino en gobiernos locales. En algunos gobiernos locales se ha podido tener ese proceso más empático, se ha podido tener acciones de colaboración, y también en temas, por ejemplo, de seguridad. Una cosa que se ha tratado de impulsar mucho a nivel municipal es la creación de comités de vigilancia comunitaria, de seguridad, y sobre todo una cosa que dicen los compañeros, dentro de las cosas más importantes es que nosotros no hemos perdido los espacios de asamblea, que nos costó muchísimo el COVID, nos quitó espacios de asamblea. Y en los espacios de asamblea nos ha sido muy importante porque son los espacios donde podemos tomar decisiones, podemos discutir, podemos nosotros hablar desde quienes somos y desde lo que queremos, ¿no? Y desde lo que podemos ser. Y bueno, dicen mis compañeros que a pesar de que los cambios han sido muy pocos, es necesario hacer un cambio de lógica, ¿no? Ellos reconocen, sí, se ha habido cambios, ha habido más empatía, hay gente que incluso viene de organizaciones sociales, pero eso no es suficiente, y ahí no va a generar un cambio importante. Ellos dicen que, bueno, es importante mantener el tema de la denuncia ante los actos de corrupción, ante los actos delictivos, a pesar del débil desempeño de las autoridades. O sea, también se reconoce que
aunque se percibe un cambio ahorita, pero no se cree que ahí esté mucho de este proceso, que haya un proceso fortalecido de autoridades. Y no permitir el ingreso del crimen organizado a nuestros pueblos, eso nos ha costado muchísimo. Y lo digo también porque no nos debes enfrentar al poder del Estado que al poder del crimen. Entonces, permitir el ingreso del crimen organizado y afrontar la drogadicción. Las enseñanzas, más que otra cosa, ¿qué nos ha dejado como enseñanza todos estos procesos y toda esta experiencia? La primera es buscar que las comunidades se organicen desde la sensibilización. Decían nuestros compañeros, o me compartían mis compañeras, mis compañeros, 3 cosas importantes. 1, mantener nuestros procesos propios en las comunidades, ¿no? Que eso es muy difícil, y como dije, yo me reconocí mucho con Ruth, tener compañeros en el gobierno es el peor de los escenarios, ¿no? La verdad es que guardar la autonomía, seguir siendo críticos, seguir siendo empáticos incluso con gobiernos que no son los que esperabas, ¿no? Es difícil, pero lo que dicen las compañeras es que por eso es muy importante mantener nuestros procesos comunitarios. Esa es la base de todo el proceso. Y esta discusión, yo pongo de mi cosecha, ahora justo es algo que está muy en discusión, justamente por el cambio electoral. El proceso electoral, la verdad es que fragmenta mucho la vida comunitaria. 2, procurar las asambleas, que las asambleas puedan seguir funcionando. Para nosotros la vida de asamblea es dedicarle mucho tiempo, pero es la base del trabajo, y sentimos que es una base que nos heredaron las abuelas y abuelos y que cada vez es más difícil heredar hacia las generaciones que están presentes y futuras por un tema de tiempos. Nuestros tiempos no nos dan para hacer mucha asamblea comunitaria. La vida ha cambiado en eso. 3, hacer prácticas autónomas y mantener esas prácticas autónomas que permitan fortalecer. Esa es una discusión que se ha dado mucho en la organización y que traspasa muchos temas, desde la alimentación, la economía, la educación, y la verdad que quizás lo que nos ha tocado en 47 años ya, 46 años de vida, es tratar de mantener la autonomía en esos procesos. Es muy difícil, y ya de mi cosecha pongo que es una cosa que hemos discutido con los compañeros, es que nos ha costado mucho trabajo desvincularnos del papel que tenía el gobierno como dador de recursos a los procesos organizativos. Y ha sido muy sano para nosotros esa desvinculación, nos ha servido mucho. Nuestras críticas vienen mucho en otros sentidos, pero no en esa parte. Y bueno, termino mi comentario diciendo que estas reflexiones de una organización social que durante 46, 47 años de vida constantemente ha tenido pues la práctica de sentarse en la mesa con los gobiernos de los 3 niveles y dialogar, discutir, aunque en muchas ocasiones, casi siempre, ha habido disidencias bastantes, incluyendo con los actuales gobiernos. Muchas gracias. Tenemos unos 15-20 minutos para abrir a comentarios, preguntas, reacciones, reflexiones. Les pediríamos otra vez brevedad para que podamos tomar varias. Seguro hay muchísimo que compartir. Si quieren levantar la mano, ahora están muy callados. Ante el problema del narco y ante el problema de la narcopolítica, y en ese sentido cómo construir este municipio indígena desde otra visión, no de la manera, pensando como ejemplo en Cherán, o pensando en otras experiencias como las de Ochuc o los de Guerrero, ¿no? En ese sentido sería preguntarte esta parte, porque esto construye más, ¿no? Y no depende directamente del gobierno estatal o del gobierno federal, sino es una relación diferente, ¿no? Sabemos lo que hace el artículo 19. ¿Tú ves alguna reacción en los medios más independientes, críticos o independientemente de eso, más independientes para defender la libertad de expresión, o sigue cada quien por su lado? Grace Fernández, del colectivo Buscando Desaparecidos México Buscando. Parte de lo que siempre, o al menos desde que las víctimas llegamos al acompañamiento con las organizaciones,
parte de lo que nos decían es la importancia de que las organizaciones tomen las instituciones, ¿no? Y entonces ahorita escucho a Ruth y digo, entonces no es algo, ¿no? Y luego de repente hay otras instituciones que han tratado de tomarse como, no sé, las cámaras locales o las comisiones de víctimas, etcétera, etcétera, y que tampoco funcionan, ¿no? O sea, volvemos a que una cosa es que llegue un actor social a esas posiciones y otra que tenga la capacidad de hacer incidencia, porque es uno entre un montón, con una estructura que está diseñada para que no funcione y para que no haga incidencia, ¿no? O sea, yo recuerdo que el año pasado se discutía en Coahuila que hubiera 2 curules para grupos vulnerables. ¿Qué van a hacer 2 curules de grupos vulnerables contra toda la Cámara? O sea, no hay forma. Entonces, si esa ya no es opción, y si por otro lado tienes este gobierno que como se la sabe de todas y son los más chingones, no te escuchan, no hay apertura, y los pocos aliados que medio entienden derechos humanos no tienen capital político para hacer incidencia, pues lo que yo vengo preguntando es, pues nomás díganme por dónde chingados, ¿no? Y luego digo, bueno, decía Carlos, parte de, o sea, tendría que haber esa unidad, pero perdón, yo no veo que las organizaciones, deja tú que compartan, o sea, espacio, aunque no compartan agenda, es como nos unimos para entrar todos, no veo que siquiera confíen, ¿no? Y entonces, ¿cómo construimos una unidad si no compartes absolutamente nada, pero partiendo de la confianza, ¿no? O sea, perdón, pero pues también a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, entre colectivas así como que no confiamos mucho. ¿Cómo puedes entrar a incidir si no tienes una alianza al exterior? O al menos mi percepción. Gracias, Grace. Sí, agradezco a Leonardo que haya puesto sobre la mesa el tema de crimen organizado, porque vemos muchas organizaciones que venimos justo de ese contexto y en el que sabemos que no solamente el crimen organizado tiene como estos lugares tan claros, sino justamente lugares muy difusos que están justo con la política. Y desde ese lugar es cómo nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Cómo hacemos de la defensa de los derechos humanos, cómo nos posicionamos también desde un lugar crítico, sabiendo que muchas de las ocasiones vamos a ser no solamente no bien vistos, que eso es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar es decir, que seamos incómodos o incómodas, lo que nos puede pasar también es el asesinato. Hay varias personas que sabemos que son defensoras o defensores de la tierra y que han sido asesinados. Y no solamente que han sido asesinados por el tema del crimen, sino también por la inclusión del crimen junto con las empresas, y las empresas mineras, y las empresas que sacan y extraen no solo minerales, sino también, acá en Michoacán, el tema del aguacate, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo en este contexto vamos a seguir trabajando. Y yo me pregunto también cómo nos vamos a seguir cuidando, porque la pregunta también es sobre el tema de seguridad. Y también quienes no estamos en la Ciudad de México, porque antes se creía que la Ciudad de México era como, digamos, una burbuja donde podías llegar y si eras acosado o eras criminalizado en el Estado, te podías venir a la Ciudad de México. Ahora sabemos que no es así. Entonces, ¿qué construimos? ¿No? O sea, no sé si podemos llamarle todavía que vivimos en un Estado democrático, perdón, pero yo no me siento con ese optimismo. Tampoco me siento como en un optimismo de que van a llegar o que somos, o por qué somos el tercer lugar de México en el desarrollo y qué ha significado para los pueblos, qué ha significado para nuestras tierras. Porque lo que estamos viviendo es totalmente sin agua, sin tierras, sin aire, que nos lo están quitando. Y eso duele profundamente porque no tenemos acceso al agua. Y eso no pasaba antes. Entonces, ¿qué ha significado que seamos un país que estamos mundialmente siendo reconocidos cuando lo estamos pasando tan terriblemente, no solo mal, terriblemente, en un desastre que además es un desastre también ecológico? Entonces, a mí me preocupa
qué estamos haciendo, cómo lo seguimos haciendo, cómo nos seguimos relacionando también entre las organizaciones, en organizaciones que podemos ser muy pequeñas, que podemos estar en lugares en donde eso, al lado está la fiesta de los 15 años del señor, que su hija cumple 15 años y se trajo a estos grandes artistas, y a un lado nosotros estamos trabajando con niñas y niños. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo miramos todas las circunstancias que estamos viviendo? Gracias. Objetos retóricos de los que hablaba Ricardo, creo que una de las cosas que también hay que reconocer es que las organizaciones los hemos usado también para avanzar en algunas de nuestras causas, y creo que hay una discusión sobre cómo nos salimos de esas formas de entender el debate público para regresar a los principios y a las cosas fundamentales, ¿no?, de las que también se habla en esta mesa. Y creo que esta a veces como tentación de si somos oposición, si somos aliadas, no somos ni oposición ni aliadas, porque no somos partidos políticos, un poco en el tenor que lo decía Ricardo, y creo que eso lo tenemos que tener muy claro nosotras, y lo tienen que tener muy claro ellos y ellas, ¿no? Pero nosotros también, porque cuando parte de lo que me parece interesante de la reflexión, por ejemplo, que nos compartieron de CEDEM, es una cosa es que haya personas de una organización que se muevan de trabajar como se mueve a trabajar de Amnistía para la fundación o para el gobierno de no sé dónde, y otra cosa es que, como decía la compañera, la organización tome el Estado. Yo creo que esa es una discusión que debemos de dejar de tener, ¿no? Ni las organizaciones van a tomar el Estado, ni deberíamos, digamos, tender a eso, ni querer eso, ni el Estado va a venir a tomar las organizaciones. Y creo que en la medida en que eso lo hemos ido clarificando, porque sí creo que ciertos movimientos, por ejemplo el movimiento feminista, ahí voy, en un momento sí pensamos aquí lo que tenemos es que tomar el Estado, ¿no? Y creo que esta como momentos también nos ha hecho como recordar que es cada quien en su lugar. En mi país muy confesional se dice cada quien en su casa y Dios en la de todos, y creo que así nos llevamos todas mejor. Dios a lo que cada quien quiera. Gracias. Yo quiero decir tres cosas nada más. La primera es, creo que esto es clave, o sea, yo decía, una de las cosas más difíciles es precisamente el juicio que sobre nosotras, antes y ahora, o sea, con el gobierno anterior, pero ahora, porque es como una posición de la organización que se hace de otras organizaciones, y sobre todo también de colectivas. O sea, en el tema de mujeres, o sea, hay colectivas en Chihuahua que nos satanizan porque nos sentamos con el gobierno, y yo me siento muy incomprendida, hablo desde mí, porque digo yo, nosotras nos vemos a ellas indispensables y apoyamos, y en la militancia somos también radicales en la militancia, pero fue cuando yo entendí y dije, bueno, es que somos una organización de la sociedad civil, sí hay que aceptar algo de pragmatismo sin caer en la incongruencia, pero sí, o sea, mientras mucha gente nos quisiera ver en otros espacios, es que tuvimos que entender que una cosa éramos eso, una organización de la sociedad civil que nos debíamos a las personas que acompañábamos y no solo a nuestro corazón de lucha social, de muchas cosas. Entonces, esa es la parte que digo, no es tan popular. No es tan popular a veces decir, dale, quiero rayar la madre al gobierno, pero no puedo porque enseguida tengo la reunión con tal donde vamos a... Y entonces las demás organizaciones, porque, a ver, de los medios de comunicación cooptados del Estado no me importa lo que piensan, bueno, sí me afecta, todo lo que implica, de mucha gente no afecta, pero como no encontrar esa empatía o esa comprensión de que todas somos necesarias en nuestros diferentes roles, porque así es la función de nuestra organización, eso sí que también, no sé si, o sea, me encanta que tengamos este espacio de diálogo, porque ojalá que nos podamos como comprender más y juzgar menos también. Creo que cada quien actuamos desde lo mejor que podemos, desde donde tenemos, ¿no? Entonces, una cosa a propósito de lo que decía Grace es, también para mí, no sé si estoy siendo muy pesimista, pero es decir, también en ese desromantizamos también de alguna manera la institucionalidad, de decir, hay una lucha social de la que formamos parte y habrá que conformarnos en algunos momentos históricos con resistir.
en otros con defender para no perder, y en otros pues sí en ver qué se puede ganar, y a lo mejor al rato el sexenio siguiente otra vez para atrás, pero entonces como con esa humildad de ambición, claro que quisiéramos poder cambiar el mundo en un día, ¿no? Y hacer una revolución, y eso pudiera ser toda otra discusión, todas queremos también, pero bueno, como ser más realista en nuestras expectativas. Yo diría, no es que no sirva que las personas lleguen a esos espacios, yo creo que sí sirven, hay que aceptar, y justo en este diálogo, la vez pasada, decía yo, claro, eso es lo que dejamos de ver, las pequeñas aportaciones constantes, las demandas constantes de cada quien en su rol y en su papel y con su intensidad, y unas jugando de frente y otras con el funcionario sentada, persuadiendo, tratando de convencer. Es que hemos logrado esto, no es de alguien en particular, es de todo, y hay que aceptar con humildad que ese es el rol que ahora nos toca jugar por lo pronto, algunas. Pues bueno, entonces no creo que no sirva de nada que compañeras y compañeros lleguen, porque dije yo, lo que sí es que hay que tener las expectativas claras. No es solo voluntad política lo que le falta a este país para terminar de transformarse. No es solo eso. O sea, entonces es indispensable, sí, es irrenunciable, sí, pero hay que aceptar que no es solo eso y entender que tenemos que construir otras cosas, no solo funcionarios con voluntad. Y en el tema del narco, bueno, pues es que la mesa nos convocaba más al tema de la relación con los gobiernos, y en eso nada más decir, pues en Chihuahua también uno de los estados más complicados y complejos en el tema del narco y del narcopoder, ahí sí fuimos irreductibles, ¿no? Y ahí sí es irrenunciable, y ahí sí no dosificábamos, gestionábamos la relación, o sea, en eso pues por supuesto, y en eso y en otras cosas pues éramos irreductibles, y decir, es responsabilidad del Estado mantenernos con vida frente a estos embates con el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, solo yo quería compartir eso y llamar a la comprensión. Gracias. Gracias. Pues quizás nomás me centraría en las diversas preguntas en la reflexión, ¿no? Con los municipios indígenas y el autogobierno, ¿no? Desde los pueblos. Sí es algo que se ha reflexionado mucho, y de una forma un poco también interesante. Yo compartí hace poco que en los 90s, la COSEPA, una de las pugnas que tenía era justamente el democratizar los espacios de gobiernos locales con personas valiosas, ¿no? Ya no con caciques, sí, significó enfrentar cacicazgos muy poderosos y llevar a las presidencias municipales, a gobiernos locales, a cooperativistas o a gente que fuera, digamos, de confianza. Pero pasó con la vida de los partidos, ¿no? Los partidos hacer ese ejercicio, y creo que eso no duró tanto. Hubo buenos resultados, no duró tanto, y después también se vino en todo este proceso de que se ha compartido con muchos compañeros, hermanos de otros pueblos sobre el autogobierno indígena, ¿no? Y ahí sí, con quien hemos aprendido mucho es con los compañeros de Chelán. De hecho, cuando ellos estaban en ese proceso, nos pudimos acercar por azares del destino. Ellos fueron a Coetzalan justo cuando estaban eligiendo a su primer consejo, y nos estaban compartiendo, y nosotros escuchábamos así con asombro la historia, ¿no? Maravillados, y les hemos escuchado muchas veces. Y es interesante porque creo que eso está mucho en el espíritu y el deseo, pero en la realidad es otra. Creo que aquí no tenemos expectativas, hay que aplicarlas a nosotros mismos, ¿no? Y pues no sé, a mí me encantaría que viviéramos en un autogobierno indígena, creo que a muchos también, pero ahorita, por ejemplo, que pasan los procesos electorales, lo cierto es que en las comunidades la gente le da importancia, que el partido, que no sé qué, y entonces es un poco difícil, es un poco complicado. Yo creo que también está muy arraigada en nuestras comunidades, por lo menos algo de allá, la cultura de partidos, ¿no? Y eso divide mucho. Están dando casos interesantes. También compartía yo que una cosa que pasó muy bonita es que nuestra asamblea decidió que la radio Tosepan y Maxtum no va a pasar spots de partidos políticos, y está una pelea contra el INE, y el INE diciendo que la democracia es poner partidos políticos en las radios, porque eso permite democratizar y digamos, llevar la información de los partidos a todos lados, ¿no? Entonces, esa discusión es una discusión que me da un poco de esperanza a mí y a todos nosotros, de decir, sí podemos pensar en un autogobierno. Y justo porque eso también cambia un poco la lógica de la reflexión. Yo cierro comentando esto que comenta Víctor, me parece esencial, ¿no? O sea, el narco es un estado dentro del estado y una sociedad insertada en la sociedad. A nosotros lo que más nos está desgarrando, quizás como en tantos lados,
es que desafortunadamente los que están en el crimen no son gente que viene de otro país o de otro estado. Bueno, quizás a lo mejor los primeros fueron, ¿no? Pero hoy son los jóvenes, nuestros vecinos que se están metiendo, involucrando, empezando por robar cosas pequeñas. Nos está dando mucho terror, la verdad, y mucha tristeza la forma en cómo reclutan a niños, a jóvenes, que nos está pasando seguramente en nuestras comunidades y pueblos. Y a través de la droga. La droga ha sido terrible, el cristal ha sido algo terrible. Entonces, mucho creo que quizás una parte interesante cuando ya pensamos el autogobierno es también que esta reflexión, estas exigencias tienen que también empezar hacia nosotros mismos. Y creo que eso nos hace también un nivel distinto de responsabilidades. Y bueno, por desgracia todavía no estamos, digamos, en un nivel de autogobierno municipal, nos encantaría, pero creo que la reflexión un poco va por ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, preguntas en los medios van muy relacionadas, lo que dicen Sergio y Víctor. Empiezo por lo que dice Víctor, ¿no? Siempre la aspiración justo es eso que llamamos democratizar a los medios, ¿no? Tampoco son un monolito, como bien dices, ahí están los medios pequeños, independientes, digitales, experimentales, universitarios, públicos, claro, ¿no? Las radios sociales, las radios comunitarias. Hay una gran diversidad, y el problema en el discurso oficial es que a todos los han puesto en la misma canasta, ¿no? Y entonces, bueno, no a todos, porque es muy claro cómo, por ejemplo, dirige las baterías. O sea, cuando hablábamos de los grandes medios, del famoso duopolio y todo esto, pues esos rara vez son mencionados, ¿verdad? Son mencionados periodistas, son mencionadas y mencionados periodistas con nombre y apellido, críticos. Hay otros que efectivamente se han beneficiado del statu quo y podemos ser muy críticos respecto a varios, ¿no? Ahí ha jalado parejo con todos, o medios impresos que tienen un poder de penetración y de dominancia, por así decirlo, mucho menor a los grandes medios, los grandes concesionarios de televisión, que a los que no se ha tocado, ¿no? Y en ese sentido, Víctor, nosotros pensamos que efectivamente la ley de derecho de réplica, por ejemplo, es una cosa compleja, bigarrada, que no tiene ninguna funcionalidad. Pero, y luego también desde la ley de telecomunicaciones en 2014, que tiene muchos elementos muy buenos, se empujaba pues el tema de los códigos de ética. Pregúntame cuántos medios los tienen, pues ninguno, les ha valido gorro. ¿Y cómo haces coercible o sancionable no tener un código de ética? Es una cuestión compleja, ¿no? O sea, porque se supone que nace desde otra posición. El modelo está viciado, es un modelo hecho inicialmente desde el Priato, para el poder y para hablarle al poder y no hablarle a la sociedad, y eso evidentemente ha viciado la relación pues históricamente con los medios. Y no podemos negar tampoco que la comunicación desde los medios privados también en ocasión, y desde las redes sociales también ahora, pues es un arma de guerra psicológica, un arma política, y que no se han transparentado tampoco las relaciones. Había una discusión, por ejemplo, de bueno, pues si los medios de comunicación deben transparentar a qué candidato o candidato apoyan, ¿no? Como lo hacen los gringos, ¿no? O sea, que dice New York Times, pues yo no voy con Trump, no, voy con Hillary, voy con... Entonces lo dicen para que ya sepan, ¿no? Por respeto a sus audiencias, por respeto, ¿no? Entonces, obviamente sin perder ciertos parámetros, yo creo que eso sería mucho más valorado en este contexto que un supuesto halo de neutralidad, ¿no? Yo voy por ahí, estoy siendo muy idealista, pero coincido contigo. Lo que sí creo que desde la labor de artículo nos toca es mantener lo mínimo indispensable, que es la vida y la integridad de periodistas en concreto, en estos territorios, precisamente como describen las compañeras, como describe Leonardo, pues que están padeciendo la violencia de la narcopolítica, ¿no? Y a veces ni siquiera de la narcopolítica, nomás de la política, ¿no? Entonces, punto, ¿no? Entonces, ese es, digamos, la labor esencial del artículo. También nos hemos medio metido un piecito en el agua ahí caliente de la precarización laboral, que es un tema complejísimo y es de los propios periodistas, ¿no? Porque hay que diferenciar entre, pues obviamente, la tropa y los dueños que se han beneficiado de estas prebendas y estos arreglos políticos. Y sí es un tema complejo y es una discusión que tenemos que dar en términos de la democratización de los medios. Y ahí paso a lo que decía
Sergio, que es, pues no, es el panorama mediático está sumamente fragmentado desde hace años y creo que se ha fragmentado aún más, ¿no? Ha habido algunas iniciativas conjuntas, pero inmediatamente son descalificadas, que por qué te juntas con este, que porque me sacó la lengua. Entonces, evidentemente, luego viene este prurito y este purismo de, no, es que ahora, ¿por qué Proceso se alió en esto que le llaman la alianza de medios con este impresentable? Y eso frena, pues, ¿no? Sí hay una historia y sí hay que rendir cuentas de lo que han hecho en el pasado muchos medios de comunicación, pero al final de cuentas, con esas reservas, es muy complejo, ¿no? No hay una respuesta unificada. Al contrario, se ha dividido más y sí se ha puesto más complejidad. Y lo mismo, y aquí sí ya les voy a pasar el teléfono, el micrófono, que lo estoy... a Ricardo, que tiene que... Es la fragmentación también de la sociedad civil que se ha dado en este contexto entre COVID, posturas políticas, etcétera, etcétera. Y yo cerraría diciendo, pues precisamente atesorar este espacio, creo que en donde podemos tener estas reflexiones, donde podemos volver a vernos, donde podemos congeniar y discrepar, que también se vale, pero creo que es importante esto que estamos haciendo de aglutinarnos y decir, ¿qué sigue, no? Ya nos pasó el huracán, perdón la analogía, pero ya nos pasó. Y ahora, ¿cómo nos recomponemos ante esta complejidad que se nos está presentando? Bueno, muchas gracias. Pues quiero traerle un tema muy rápido y luego desarrollar uno que me quedó pendiente y que conecta con varias de las preguntas que se hicieron. Quiero traerle rápido es el tema de los medios. Yo creo que se comete un error al decir que desde la mañanera o desde el Palacio Nacional hay un problema con los medios. Yo no veo ningún problema con los medios. Los adora, no los toca ni con el pétalo de una rosa, es decir, los medios, las televisoras, las grandes cadenas radiofónicas, ¿no? A ver, perdón, a los que detesta es a las y los periodistas. El problema es con el periodismo, no con los medios. Mientras sigamos confundiendo los dos términos, ¿no? En efecto, la reacción es complicada, ¿no? Ahora, pues sí, es muy claro que el observador no es tan extremo ni tan radical como se planteaba, ¿no? O sea, ha sabido muy bien con quién no meterse. Y la verdad, hace un momento lo plantean de otro lugar, pero sabe muy bien cuáles son los grupos vulnerables. Contra eso se va con todo, con todo. Entonces, aquí también decía ya Polo, se ha dicho con respecto a la sociedad civil, la verdad es que nos ha sido muy complicado desde el periodismo. A ver, no estoy diciendo que tengamos la misma causa, pero una conversación que agregue demanda. La demanda dispersa no llega a ningún lado. Es la demanda agregada la que modifica la oferta. Y ahí sí hay un rompimiento de confianza, ya se planteaba, mucha arrogancia, demasiados profetas de Jerusalén dando prédica, ¿no? Y sí es un problema complicado que tendríamos que también desde ahí pensar cómo reorganizarnos. Y estaría un poco los mismos términos de Polo, pues el diálogo siempre construye confianza, verse al rostro, experimentar con empatía lo que se está viviendo. Espacios como este, pues en efecto lo permiten. Bueno, este es el tema breve, pasó un poco más extenso. Se me quedó pendiente de la exposición, ya cuando vi que las tarjetas empezaban a llegar, había yo pensado guardarlo un poco para este segundo momento. A ver, sí insistiría en lo que dije hace un momento, el país trae una tendencia muy positiva y es mejor verla porque si no nos vamos a perder la posibilidad de interactuar con esa lógica, pero sobre todo, y esto es lo que me parece más importante, lo mencioné en algún momento, que no de pronto vayamos a caer en el barranco o a salirnos de esa tendencia, cosa que es altamente probable. Y es aquí donde me quiero detener. O sea, ¿cuáles son esos riesgos que están con mucha evidencia, palmaria, ¿no? Sacándonos de esa probable tendencia? Y aquí vuelvo a tomar, pues en fin, el eslogan de la Cuarta Transformación para retomar mi argumento. Ciertamente la Cuarta Transformación es la Cuarta República Mexicana. O sea, lo que se está tratando de construir es una Cuarta República. Llevamos 4 veces tratando de construir república y en todas nos ha salido mal.
recientemente hay un muy buen texto que me hace sentir menos mal a mí, quizá ustedes también, y es que es un problema latinoamericano. A ver, lo que nos ha fallado en América Latina es capacidad para construir república. ¿Y qué quiero decir con república? Muy rápido. Sí, igualdad ante el ágora, ante la ley, ante el Estado, e instituciones que gobiernen para asegurar esa igualdad. A ver, no sé si los números económicos que les di se van a mantener, pero algo que es evidente también es que esas instituciones de gobierno, de autogobierno, a nivel territorio, no están. Si uno mira cómo está la decepción con la democracia en otros países, están muy decepcionadas las gentes en otros países, todo eso que llaman mundo desarrollado, con sus gobiernos nacionales. El nivel de satisfacción con los gobiernos locales es muy alto. Cabe en América Latina, lo que no tenemos es gobierno del territorio. Y esto es un problema bastante antiguo. Uno habla en Colombia, o conversamos en Perú, o charlamos en Ecuador, y desde luego en México, hay un abandono del territorio, tanto del real como del simbólico, que acabó consumiendo. Porque entonces el territorio se volvió el objeto en disputa. Me explico, abusando también del huracán como metáfora. ¿Qué es lo que estamos viendo en Acapulco ayer, antier? Que no hay quien pueda gobernar el territorio después de este fenómeno climático bestial. No hay quien haya podido llevar agua y gasolina y electricidad. Sí. Eso que pareciera provocado por el huracán es un retrato de una enorme cantidad de territorio mexicano donde si llega agua, gas, electricidad, comida, es por métodos absolutamente arbitrarios, por no decir antirrepublicanos, desigualadores. El territorio se ha vuelto el objeto en disputa porque como no hay Estado ni gobierno, por ahí va un poco la reforma que planteaba María hace un momento, entonces pues otros se propusieron. Y aquí insistimos otra vez con términos que ya no sé si son justos. El narco necesita una explicación, porque sí es cierto que esos que se propusieron han hecho riqueza a partir del narco, pero su negocio principal no es la marihuana, ni la amapola, ni la cocaína, ni el fentanilo, es el territorio. Una vez que gobiernan territorio, esa es su moneda de cambio y lo que les permite ganar poder, porque desde ahí se administran las concesiones mineras, el gas, los alimentos, la extorsión a las tortillas, ¿no? El cobro que se hace para la vaca que se vende, ¿no? El cobro que ahora hay que hacer si uno quiere migrar al otro lado. O sea, hay reuniones, asambleas comunitarias, dicen, a ver, si alguien se quiere ir de aquí, es conmigo. Los polleros son los nuestros. Hay de ustedes si contratan el servicio de otro lado. Es decir, es el control del territorio lo que está en disputa. Puesto así, la mercancía, ¿no?, que se está expropiando es el territorio. Creo que sí hay un tema central, no al año que entra, que decía en la pluralidad, no, es un tema que nos articula, es el territorio, es la recuperación del territorio para la república. A principios de este gobierno me tocó estar con Víctor en Chihuahua, una invitación que hizo Javier Corral, y yo ahí me merecí un regaño muy justo y muy desagradable frente a casi todo el gabinete de Corral, porque en una exposición como esta que me tocó dar, cité un argumento de Edmundo Jacobo, ¿se acuerdan? Era el secretario ejecutivo del INE. Él me lo había dado en lo personal, en un ensayo, entonces no podía yo citar la fuente, pero él era la fuente. O sea, tuvo el INE que pagar derecho de piso en cerca del 40% del territorio. O sea, no estamos hablando de pedacitos del territorio. 40% del territorio, el INE tuvo que pagar derecho de piso para instalar una casilla, para capacitar. El cálculo en ese momento era 40%. Yo decía, a ver, si le pregunto a los de Bimbo, a los de Coca-Cola, al correo postal, es 40% del territorio está en disputa, en un conflicto armado interno, que están lejísimos de ser republicano, y ¿qué es lo que nos va a sacar? ¿O nos va a llevar al barranco? ¿Cuál fue el regaño? Ciro Murayama, ¿no?, uno de estos grandes próceres de la democracia, ¿no?,
me puso una regañada y estaba yo mintiendo y que cuál era mi fuente. El problema es que estaba en una mesa donde yo no podía confesar la fuente. Hoy yo creo que es superior al 40%. Desde luego, hay zonas, estamos en la Hacienda de Cortés, aquí en Coyoacán, digo, no hay algo de extracción aquí afuera, pero no es aquí. Pero han ido ganando terreno porque la política de abrazos no balazos es bastante antigua, que es contemporizar, no enfrentar, reducir los indicadores de muertos, y tú sabes cómo me arreglo para disminuir indicadores de violencia que van a volver a despegar. Para mí, este es el desafío principal. Y dicho esto, yo entiendo que hay una repartición de tareas y que cada quien se tiene que encargar de bañar a su propio perro y de su propia causa. Pero si no lo hacemos desde el territorio y para el territorio, de nada nos va a servir el resto de lo que hagamos. Y dicho más fuerte, que es un poco lo que pasó con el si no es escuchando al territorio, cualquier cosa que discutamos sobre la República y la Cuarta Transformación quedará muy lejos de la vida cotidiana. Y en efecto, coincide, el México ese que va como meteoro, pues se va a volver a estrellar y nos estaremos inventando la Quinta República, ya no estaremos aquí con nosotros. Pero es ahí donde puede salirse de carril esta promesa que está planteada. Y que este primer gobierno de esta Cuarta República, la verdad, no satisfizo. Pueden decir lo que quieran, que bajaron el número de muertos por 100.000 habitantes. A ver, no ha podido satisfacer, es su principal derrota, digamos, y por eso la importancia que organizaciones que no han tenido la posibilidad de transformar la agenda estén preparadas para transformarlas una vez que el cambio se dé. Será una oportunidad extraordinaria para volver a poner los temas que quedaron al margen en la cuneta de la carretera porque hubo un control casi total de la agenda de discusión. Gracias, Polo, Ricardo, Leo, Rey, muchísimas gracias por todo lo que compartieron, por la honestidad, por las reflexiones. Y con esto vamos a cerrar porque vamos muy